Quiero compartir esta palabra, esta reflexión que le hemos titulado Convicción. Hemos venido hablando del carácter. El Señor quiere moldear nuestro carácter. Y este día vamos a hablar de ese subtema del carácter que tiene que ver con convicción. Digan conmigo convicción. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con ese término. Hemos escuchado de qué se trata, pero en el transcurso de lo que voy a hablar en los siguientes 40 minutos trataré de ir explicando lo que el Señor quiere de nosotros. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 2: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Esos dos versículos nos enseñan grandes y preciosas verdades de la palabra de Dios, pero una que sobresale es al respecto de la unidad que el Señor quiere en nosotros. Dios quiere que todos experimentemos en Él su presencia, su gracia, su amor. Como dice aquí, dice que nuestros padres, dice, estuvieron bajo la nube de la presencia de Dios, que en el día era una nube y en la noche se convertía en una columna de fuego que iluminaba el campamento donde estaba el pueblo de Israel. Ellos estuvieron, dice, bajo la nube, la miraron, la experimentaron y al mismo tiempo pasaron por el medio del mar, pasaron por el agua. Y así como cantan la celebración en Éxodo capítulo 15, pasamos en seco en medio del mar, porque Dios secó un sendero por el medio del mar. ¿Cómo sucedió eso? No lo sabemos, pero sabemos que ocurrió, porque el amor de Dios hará cualquier cosa por ti, por mí. El amor de Dios. Y dice ahí que todos fueron bautizados en esas experiencias. El Señor quiere que todos experimentemos el nuevo nacimiento. El Señor quiere que todos experimentemos la justificación, la regeneración, que tardaría mucho tiempo explicando cada palabra, qué significa eso, pero no es otra cosa que una transformación de nuestra alma, o lo que Jesús le dijo a Nicodemo: debes de nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Esto no es una religión, esto es nacer de nuevo. La gente se pregunta por qué los aleluyas, por qué los cristianos, por qué los evangélicos no les apetece la bebida, la droga, las fiestas y esto y aquello. Y no es que uno sea aburrido, definitivamente. Si ellos supieran la verdad, que nosotros tenemos la verdadera fiesta, la fiesta que no se acaba, la fiesta que trae sanidad al corazón. Pero una persona solamente lo sabe hasta que lo experimenta. Hasta que lo experimenta. Dios quiere que experimentemos la misma cosa todos. Amén. Que todos seamos bautizados, que todos seamos por Dios absorbidos, abrazados en Él. Y de tal manera que surja en nosotros una misma convicción hacia Dios. Estoy convencido, yo sé que mi Dios es bueno, que mi Dios es grande, que mi Dios es fuerte, y nadie me va a convencer, porque yo lo experimenté dentro de mí. Dentro de mí algo pasó, dentro de mí algo cambió. Su amor transformó mis ansias, quitó mi culpa, se llevó mi pecado. Soy libre ahora para alabarle, para bendecirle. Amén. Dios quiere que experimentemos las mismas cosas y que eso traiga convicción a nuestra vida. Convicción no es otra cosa que un convencimiento genuino
genuino de quién es Dios para nosotros, de que lo que dice esta palabra se está cumpliendo en mi vida y yo me estoy esforzando por cumplir esta palabra. Amén. Entonces, qué importante es y cómo anhela el Señor que todos y cada uno de nosotros seamos cristianos convencidos, con convicción, no cristianos emocionales, porque ese es el otro lado. La mayoría de la gente, o más bien toda la gente que no conoce a Cristo, vive por emociones, decide a diario decisiones grandes o decisiones chicas, importantes o insignificantes. Están decidiendo por emociones. ¿Cómo me siento? ¿Me siento mal?, dice la mujer, o me siento fea, me voy a ir a peinar, ¿sí? Me voy a ir a arreglar, me voy a cortar el cabello porque me siento. Y esas cosas, bueno, no son nada graves, al contrario, qué bueno que sucedan. Pero cómo las emociones nos llevan a tomar decisiones una y otra vez. Sin embargo, si dependemos de nuestras emociones, nuestra vida va a ser un sube y baja, porque las emociones cambian. Las emociones cambian. Mira lo que dice Mateo 21 del 9 al 11. Dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás, ¿qué hacía? Aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad que se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Sabemos que este episodio ocurrió el domingo que le llamamos o lo conocemos de Ramos, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén para la semana que él sería entregado y crucificado. Y dice aquí que Jesús entró sentado, ¿verdad?, en un burrito, y la gente cortó ramas de palmera y de otros árboles y vinieron a clamar a Jesús porque vieron la imagen que el profeta Zacarías había dado 400 años antes. Escribió en su libro, en el capítulo 10, versículo 4: he aquí, Jerusalén, tu rey viene a ti, santo, salvador, sentado sobre un pollino, hijo de asna. Y cuando ellos vieron esa imagen, dijeron: este es. Y se alegraron y alabaron y gritaron y clamaron e hicieron todo esto, ¿verdad? Sin embargo, le damos vuelta a la Biblia y en Mateo 27, unos cuantos versículos más adelante, dice: y Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¿qué? Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Las mismas personas que el domingo estaba diciendo: Hosana, alabado, bendito el Hijo de Dios, el jueves estaban diciéndole a Pilatos: crucifícale. La misma gente de la misma ciudad. ¿Por qué sucedió eso? Porque la gente se mueve por emociones. Y podemos pensar: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues tiene mucho que ver. Porque aún hoy nosotros podemos estar viviendo como cristianos emocionales. Y si no, fíjense, alguien, un primo de un amigo, ¿verdad?, viene a la iglesia y adora aquí y hasta alza las manos y se alegra delante del Señor porque es domingo y está participando junto con todos. Sin embargo, saliendo de aquí en la tarde llega una mala noticia, o el lunes en la mañana o el lunes en la tarde, y lo que estaba el domingo lleno de alegría, el que estaba lleno de alegría, el lunes ya está abatido, triste, acongojado, y ya no quiere saber más de Dios ni de nadie. A veces no se tiene que esperar ni siquiera hasta el jueves, el mismo domingo o al siguiente día, unas cuantas horas después. ¿Por qué sucede eso? Porque hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero son cristianos emocionales. ¿Sí? Sucede muy frecuentemente. Y ese es el síntoma que vivimos por emociones y no por convicciones. La vida cristiana nos emociona,
pero a algunos no los termina de convencer. Qué triste es eso. La vida cristiana emociona, y cuando estamos juntos y cuando está la música y cuando está bonito lo que se está cantando, me emociono y empiezo a cantar y empiezo a participar, pero saliendo de aquí me olvido de eso. Y algunas personas hasta pueden negar a Jesús, no solamente renegar de Él, sino negar a Jesús. El ejemplo máximo de vivir por convicciones es Jesús mismo, porque no fue grato su misión. La misión de Jesús no fue agradable. No fue agradable en el sentido de lo que Él experimentó. Tuvo que entregarse a sí mismo. Tuvo que dejar que lo avergonzaran, que lo escupieran. Tuvo que dejar que lo lastimaran en su espalda hasta que casi quedara una sola herida de tantos latigazos que le dieron. Tuvo que dejar que lo pusieran en una cruz, que lo desnudaran, que lo humillaran, que clavaran sus manos, que clavaran sus pies, que pusieran una corona en su frente. Y aparentemente eso pareciera un fracaso, pero Jesús sabía que era la victoria más grande que jamás podía haber, porque Jesús siempre fue un hombre de convicciones. Y quien vive por convicciones no vive por lo que ve o por lo que siente o por la emoción del momento. Quien vive por convicciones está seguro, está firme, es una roca, se mantiene, nada lo mueve. Amén. La Biblia nos advierte que no debemos de ser solamente oidores, sino también hacedores. No debemos de ser solamente oidores, porque podemos venir aquí y escuchar, o podemos escuchar en otro lado palabra de Dios. Sin embargo, no se trata solamente de oír, sino de obedecer, de accionar, de activar la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Actuando en consecuencias, aunque sabes que muchas veces la lógica y muchas cosas más estarán en contra de ti. ¿Quieres encontrar relatos disparatados, relatos donde personas hacen lo que no debían de hacer? Busca la Biblia, y casi cada página está cubierta de historias o de momentos donde pareciera que todo estaba en contra de ese personaje, pero él se levantaba en fe, con confianza y con convicción, y con la ayuda de Dios podía vencer ese momento. Amén. Entonces la convicción es bien importante, y debemos de dejar de ser personas emocionales. Voy a mencionar 4 diferencias entre la emoción y la convicción. Número 1, la emoción es temporal, la convicción es permanente. Como decíamos ahorita, los que estaban el domingo alabando a Jesús, exaltándole a Él, el jueves estaban diciéndole a Pilatos que lo crucificaran, porque la emoción así es. Y cuando el Evangelio solamente hemos dejado que toque nuestra alma, la obra de Cristo está incompleta. ¿Cuántas veces hemos oído de personas que dicen: ay, me gustan tanto las canciones que cantan los cristianos, son tan bonitas, ¿verdad? ¿Y por qué no vas a una iglesia? No, nomás me gustan las canciones nomás, ¿verdad? Y ciertos artistas ahí, ¿verdad? Pero no más, ¿no? Pero ya no me pidas más. ¿Por qué? Porque estamos dejando que toque nuestra alma, pero no estamos permitiendo que llegue a nuestro espíritu. Y nosotros somos integrales. La Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces una canción cristiana nos puede conmover hasta las lágrimas y podemos cantarla, pero solamente es una emoción. Tiene que llegar hasta nuestro espíritu para que sea una convicción. Amén. La convicción permanece. La convicción no termina. De hecho, cuando la emoción se termina es cuando la convicción debe de iniciar y de permanecer en nuestras vidas. Así es que qué importante es que seamos esa clase de personas
que no se mueven por emociones, sino por convicciones. Amén. Porque el emocional le va mal en el trabajo en la semana, o simplemente no tiene para pagar esto y no tiene para... Entonces el emocional se derrota, se entristece y llega aquí a la iglesia ese domingo arrastrando los pies, ¿verdad? Y el que está aquí enfrente dice: adora, alaba, exalta, y no puedo, ¿verdad? Y no es que no pueda, es que no quiere. Pero el que vive por convicciones, ¿verdad?, no necesita ni que le estén diciendo: oye, pero te fue mal en la semana, pero no sacaste lo que querías, o no llegaste a lo donde querías. Yo no vivo por emociones, yo vivo por convicciones. Amén. Segunda diferencia: la emoción se rinde, la convicción persevera. Está muy ligada con la anterior, ¿verdad? Pero es una diferencia. La emoción se rinde, la convicción persevera. Una emoción es algo que tú sostienes por un tiempo. Una convicción es algo que nos sostiene en los peores tiempos. ¿Sabes? Porque Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Aunque ustedes no son del mundo, ustedes están en el mundo. Y el Señor muchas veces no nos evita los momentos duros. Seguramente si no estamos en este momento pasando una situación dura, difícil, quizás hace poco pasaste algo, o seguro más adelante vamos a vivir. Porque así es la vida, no es porque así lo quiera o porque así te lo desee. La vida es así, la vida es dura, el mundo es caído. Y entonces experimentamos cosas que no quisiéramos, nada gratas. Pero es ahí donde la convicción y la persona que tiene convicción se va a notar. Porque el que es solamente emocional, cuando vienen las dificultades, hasta ahí llega su cristianismo. Pero el que tiene convicción persevera, aún en medio de los momentos más duros. Amén. Recordamos aquel pasaje donde Jesús, y es uno de los pocos pasajes que está en los 4 evangelios. ¿Sabían ustedes que los 4 evangelios hay algunas diferencias, no contradicciones, pero diferencias? Algunos agregan ciertos milagros, otros no, los pareciera que los ignoraran, pero este es uno de los pocos que está en los 4 evangelios. ¿Cuál es ese? Cuando Jesús alimenta a la multitud y viene con sus discípulos en la noche, le dice: pasemos del otro lado, y les dice: suban ustedes a la barca y vayan primero. Y Jesús se va al montecito que está ahí a un lado y sube y se pone a orar. A medianoche, dice la palabra, se desata una tormenta. Es un pasaje muy conocido, y los discípulos están que se quieren morir, aterrados por lo que está pasando mientras van en medio de aquel lago, de aquel mar. Jesús baja de allá donde está, camina sobre el mar, llega hasta donde están ellos, detiene la tormenta, todo se hace sosiego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es en nuestra vida. Ese pasaje o esa historia está en los 4 evangelios para decirnos a ti y a mí, por si no lees Mateo, que lo leas en Marcos, si no lees Marcos ni Mateo, que lo leas en Lucas, y si ninguno de esos 3, pues que lo leas en Juan, porque ahí está enseñarnos a ti y a mí. Tenemos un Dios que calma tormentas, tenemos un Dios que nos dice, si Él te dice vamos del otro lado, vas a llegar del otro lado, vas a llegar del otro lado. Claro que sí. Y esa es la gente que tiene convicción. La gente que tiene convicción va a experimentar tormentas, pero sabe en su corazón que el Señor está conmigo. Aunque parezca que no, Él está conmigo. Amén. Y si Él quiere calmar la tormenta, lo va a hacer. Y si no lo quiere calmar, Él me va a llevar del otro lado. No hay ningún problema, Él me va a pasar del otro lado. Y hay algo bien increíble ahí que no nos hemos fijado muchas veces, que dice en el pasaje, en 2 de los evangelios, dice: estaban en medio del mar, la tormenta se desató, viene Jesús, calma la tormenta, sube al barco, y luego dice: e inmediatamente llegaron del otro lado. Inmediatamente llegaron del otro lado. Si estaban en medio,
pero con la tormenta uno ya no se da cuenta, ¿verdad?, de lo que sucede. Pero dice inmediatamente, ese lago tiene 22 kilómetros de largo. Entonces, suponiendo estaban más o menos en el kilómetro 11. Pero en cuanto Jesús calma la tormenta, dice, inmediatamente estuvieron del otro lado. Así es nuestro Dios. Amén. Todos nosotros debemos de ser personas firmes, con convicciones firmes. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. No dice que en unos cuantos, o en un 20%, o en un 60%, dice en todos. La persona que se rige por las emociones, que tiene un doble ánimo, que ahorita quiere, ¿verdad?, todo con Cristo, me muero por ti, Señor, claro que sí, Señor, pero el lunes ya está abatido y ya no quiere saber nada de Dios, o simplemente lo está negando, lo está rechazando, ¿verdad? Esa persona, dice, nunca va a conseguir nada que sea concreto, nunca va a llegar a metas firmes. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo no logra grandes cosas, es inconstante en todos sus caminos. Por eso el apóstol aquí nos enseña que debemos de salirnos de esas conductas si es que las estamos viviendo. El cristiano emocional no puede ser movido al servicio. El cristiano emocional, tú le dices, oye, sirve en la iglesia, y no le gusta comprometerse, porque como es emocional, ¿y qué tal si mañana no me da la gana? Ahorita estoy emocionado porque me gustó la iglesia y todo, ¿verdad? Pero si mañana ya no quiero, entonces ¿para qué me comprometo? Decimos así como muy sinceros, ¿no? Así como que qué bonito suena. ¿Para qué me comprometo si luego a lo mejor te quedó mal? ¿No? Y de pronto uno puede pensar, ay, pues qué sincero. Sí, pero no necesariamente. Sí, puede ser que estemos cojeando del pie de las emociones. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿verdad?, ni siquiera va a aprender a orar, no va a aprender a leer la Biblia, porque todo para él es cuando tenga ganas. Cuando tenga ganas voy a agarrar la Biblia, cuando tenga ganas voy a orar, cuando tenga ganas voy a ir a la iglesia, me voy a aparecer ahí cuando tenga ganas. Y entonces el Señor nos enseña que el reino de los cielos no es así, ¿verdad? Es de gente llena de convicción. Llueve, se nuble, ¿verdad? Sea como esté el clima, no importa, tengan que moverme, no tengan que moverme, yo estoy convencido, ¿verdad? Y yo voy a hacer lo que el Señor me manda a hacer. La vida cristiana de la persona emocional no es efectiva porque se mueve por la intensidad de sus sentimientos en ese momento. Constantemente puede estar experimentando o buscando experiencias nuevas y frescas, ¿verdad? Es de ese tipo de personas que dice, ay, qué bonito estuvo la reunión ahora en la iglesia, ni te imaginas, estuvo preciosa, ¿verdad? Dios se movió, ¿verdad? Y otro día estuvo un poquito más calmado, ay, ahora como que no estuvo tan bien, ¿verdad? Ahora sí como que le pongo un 7 al pastor, ¿no? Y al grupo de alabanza y no sé, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque cuando queremos sentir siempre, queremos experimentar siempre, y qué bueno, pero como que medimos con nuestros sentimientos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dijo, cuando están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y acá ahorita estamos como 300. ¿Tú crees que Jesús no está aquí? Él está aquí. Aunque no lo sientas, Él está aquí. Aunque no lo veas, Él está aquí, Él está obrando aquí. Amén. Entonces, esa es la convicción de la persona que vive por convicciones y no por sentimientos. Al cristiano sensual, así le llama la palabra, de sentidos, no necesita estudiar la palabra de Dios porque él ya la conoce toda la voluntad de Dios. ¿Sabes de qué manera? Por cómo se siente, ¿sí? Él no quiere conocer a Dios, simplemente quiere experimentarlo. El cristiano emocional
Va alegre por su camino hasta que se encuentra algún tropiezo y entonces ya no está tan alegre, se desploma. La emoción nos dice, es domingo, pero estás muy cansado, trabajaste muy duro la semana. No te aceleres, siempre andas rapidísimo. Para Dios, no, Dios, después de la alabanza llega a la iglesia, hombre, mucho barullo. Ya, si quieres ir a la iglesia, bueno, vete, pero tranquilamente, llega casi al terminar, no hay problema. Y las emociones te dicen eso, ¿sí? Pero el cristiano que está convencido dice, este es el día que hizo el Señor. Yo tengo que ir a adorarlo, tengo que ser puntual, porque mi corazón está dispuesto, Dios, para alabarte. ¿Sí? No importa que las sábanas estén ricas y que el aire acondicionado se esté portando como nunca, ¿verdad? No importa. Como dijo aquel pastor, ¿verdad? Muchas veces Sabanás no te va a dejar venir a la iglesia. ¿Sí? Y nosotros las abrazamos así, ¿verdad? Pero es Sabanás. La emoción te dice que dura es la vida cristiana, renuncia. ¿Quién te tiene ahí? ¿Verdad? Pero la convicción te dice, no importa, aunque el desierto sea duro, Dios está conmigo. Él me va a guiar hasta salir del otro lado de este valle. La emoción te dice, no lo vas a lograr, no puedes, no tienes fuerza, no tienes la suficiente inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué le echas ganas si no vas a terminar? Pero la convicción te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? No es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Él. Y eso, hermanos queridos, es toda la semana, los 24 horas del día, todos los días. Que no sean tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, que sea lo que dice Dios, lo que rige nuestras vidas. Amén. Eso se vuelve realmente una vida vibrante en Cristo, creyéndole a Dios todos los días y manteniendo nuestra fe en Él. La tercera cosa, creo que es la tercera, ¿verdad? La emoción va con la corriente, la convicción va contra la corriente. Cuando todos empezaron a gritar, alabado el Señor, estaba tan bonito el ambiente que me metí, ¿verdad? Y alabado sea el Señor y bendito sea el que viene. Y claro que sí, ¿verdad? Pero resulta que ahora están todos diciendo, crucifícale, crucifícale. Pues crucifícale, no sé ni quién sea, pero crucifícale. Por la emoción del momento, ¿sí? Entonces vivimos por emociones y nos deja, ¿verdad? La corriente es muy fuerte. Mira lo que dice Efesios 2. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente ¿de dónde? Este mundo tiene una corriente muy fuerte. Este mundo tiene una corriente muy fuerte. Y ya sabemos hacia dónde va. Por eso el Señor nos dice que el que tiene la convicción va en contra de la corriente. No es fácil. ¿Conocen el salmón ustedes, verdad? Alguna vez hemos hablado de él, pero es oportuno, ¿verdad? Es bien rico cuando lo comes. Sí, ese pez color salmón precisamente. Sí. Ese pez tiene la particularidad de que cuando está a finalizar su vida, está viviendo en el mar y pesa 20, a veces 30 kilos. Pero algo le dice que tiene que regresar al lugar de donde vino. Y empieza a buscar el río que llegó al mar por donde él bajó una vez. Y empieza a subir, a subir, a subir. Sube a veces 3,000, 4,000 metros. Y ustedes los ven en la televisión, en National Geographic y en Discovery Channel, cómo los salmones brincan las cascadas, ¿verdad? Porque van contra la corriente, brincan las cascadas y muchas veces ahí, ¿verdad? Está el oso listo para comérselos, ¿no? Los agarran en el aire, se los comen. Muchos salmones mueren ahí en el camino, pero lo siguen intentando. ¿Por qué los demás, verdad, no dicen, uy, están los osos, nos regresamos? Siguen adelante, suben las cascadas y llegan hasta donde nacieron.
¿Y sabes cómo llegan? Flacos, ojerosos, cansados. Yo no dije lo demás. Llegan totalmente con la piel pegada al... Sí, totalmente. Si se fijan cuando van de camino, ustedes vean los plateaditos, bonitos, blanquitos, pero cuando llegan a su destino están totalmente colorados, dijo aquel, ¿no? Rojos. ¿Por qué? Porque su carne se ve a través de su piel. Eso significa que quemó todas sus energías, quemó toda la grasa. ¿Sí? Que algunos deberíamos de aprender esa parte, no, pero quemó todas las energías en llegar a su destino, miles de kilómetros, pero llegó. Y esa es una lección de la naturaleza para nosotros. Tú y yo no nacimos de la mente de tus papás. Quizás algunos de ustedes piensan que sus papás se equivocaron o fueron un accidente. Quizás para tus papás fue un accidente, pero para Dios tú no eres un accidente. Tú naciste en la mente de Dios. De allá viniste tú para nacer en el vientre de tu mamá, nacer en esta tierra, y el Señor quiere que regreses como el salmón regresa al lugar de donde nació. Pero no va a ser fácil. Va a haber osos en el camino, va a haber cascadas en el camino, va a haber dificultades, y a lo mejor vamos a llegar arañando, pero con Cristo podemos llegar. Claro que sí, porque somos gente de convicciones y no de emociones. Amén. Fíjense lo que dice: siguiendo la corriente de este mundo. Ir contra la corriente te desgasta. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que, amigos, no estamos siguiendo las tendencias, las modas o los patrones de este mundo, sino que hemos sido llamados a vivir obedeciendo la voluntad de Dios. La vida cristiana no es una democracia. ¿Cuántos sabían eso? La vida, con tanto que el ser humano exalta la democracia, la vida cristiana no es una democracia, ni tampoco es una vida vivida al antojo. Aunque todo el mundo esté en contra, seguiremos los principios y los valores establecidos en la palabra de Dios. Hemos sido liberados por Jesús. Este pasaje que acabamos de leer dice que ya no pensamos, ya no vivimos, ya no hablamos, ya no actuamos como los que no tienen a Cristo, sino que ahora Cristo nos ha dado una vida nueva, y tiene que haber una diferencia. No puede ser que alguien se llame cristiano y vive exactamente como lo viven los que no conocen a Cristo. Eso es una ¿qué? Contradicción. Es una contradicción. No puede llamarse a alguien hijo de Dios y vivir como los del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no por lo que lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Hay una diferencia y se tiene que notar. Amén. No vivimos de acuerdo al príncipe de la potestad y del aire. Venir a una iglesia cristiana cada domingo, cantar alabanzas y hasta alzar las manos, como decíamos, no es necesariamente una evidencia de una vida entregada a Cristo. Podemos hacer todo eso y vivir una vida religiosa, estar viviendo una vida religiosa y no una vida entregada a Cristo. La obra de Dios en nuestra vida se va a notar. La prueba de que somos hijos de Dios es que hemos sido transformados y ya no seguimos las corrientes de este mundo y comenzamos a dar fruto para la gloria de Dios. Seguir la corriente de este mundo es una muestra de que en el fondo pretendemos agradar a las personas. ¿Alguien me escuchó? Seguir la corriente de este mundo es una prueba de que en el fondo de nuestro corazón, sin tener que decirlo, pretendemos agradar a las personas. Y sabes tú que no hay cosa más demencial que tratar de agradar a todo el mundo. ¿Cuántos sabían eso? Y escogí bien la palabra otra vez. No hay cosa más demencial que tratar de agradar a todo el mundo.
porque ni siquiera Dios agrada a todos. Dios, que todo lo puede, no agrada a todos. En una misma ciudad está una persona orando para que llueva, y en esa misma ciudad está una persona orando para que no llueva, y uno de los dos sale defraudado. Sí. En un mismo estadio está una persona orando para que gane el América. Sí, un ungido de Dios. Y por otro lado está otro influenciado por no sé quién orando para que ganen las Chivas. ¿No? Y Dios no puede ser parcial ahí, ¿verdad? Dios tiene camiseta amarilla. Entonces no le agrada a todos, ¿sí o no? Ni siquiera Dios puede quedar bien con todo el mundo, como pretendemos nosotros. Así es que la vida cristiana se puede resumir en algo tan simple y tan sencillo como esto. Puede ser muy complicada, pero es muy simple y muy sencilla. Es una vida que trata de agradar a uno. La vida cristiana es una vida de una persona que trata de agradar a uno, y ese uno se llama Dios. Qué sencillo es agradarle a Él. Ahorita cantamos, danzamos, brincamos, hicimos todo lo que hicimos. ¿Por qué? Porque tratamos de agradar a uno. Pero no solamente lo hacemos mientras estamos aquí en la iglesia, lo hacemos allá en el trabajo, lo hacemos allá donde estamos haciendo fila para las tortillas y para comernos unos tacos, que bien nos caerían ahorita. Pero en todos lados, el que tiene convicción va a tratar de agradar a Dios. Amén. Qué triste es ver que muchas veces personas en otros momentos nos invitan a votar por un candidato, y no estoy tratando de hablar mal de nadie absolutamente. Tengo amigos en la política, pero muchas veces esos cristianos dicen: ahora sí, ¿verdad? Como cristianos vamos a hacer la diferencia y va a ser otra cosa a partir de hoy, y uno pues les cree y les da su voto, pero resulta que no pasan unos cuantos meses cuando esa persona está en un lugar ya de privilegio, sin embargo está negando a Dios con sus acciones. Pastor, no hable de eso. ¿Sí? Pero eso no solamente se aplica en la política, se aplica en todos lados. ¿Sí? Entonces debemos de ser gente, personas bien plantados en la roca que es nuestro Señor. Así es que vivir para uno es el reto. Última diferencia: la emoción se apaga con el fuego, la convicción aumenta con el fuego. La emoción se apaga con el fuego y la convicción se aumenta con el fuego. Proverbios 17:3 dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. ¿Sí? Sabes que Dios va a probar tu corazón y mi corazón. Dios va a probar tu fe y mi fe. Hace tiempo surgió una corriente pseudo cristiana que dice que Dios no tiene por qué probarnos nada. Pues tendrían que borrar un montón de versículos en la Biblia donde dice que Dios nos prueba. Sí, porque así es. Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestro corazón. Él quiere no destruirnos ni aplastarnos. Él quiere que nuestra fe sea más fina, más fuerte. Por eso dice ahí: el fuego prueba la pureza del oro. ¿Sí? ¿Qué hace el fuego con el oro? Lo refina. ¿Qué hace Dios con nuestro corazón? Lo hace más fuerte, más firme. Nos da una convicción más grande por Él y para Él. Amén. Así es que la persona que está solamente emocionada por Cristo, viene un problema, viene el fuego y va a apagar su emoción. Pero la persona que está convencida de Cristo y de su obra, viene un fuego y aquella convicción se hace más fuerte, más grande. Amén. Y podemos seguir caminando con Él. Sabes que Israel, dice la palabra de Dios en Éxodo, que fueron oprimidos en Egipto
Y luego dice, y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más los oprimía Faraón, más se multiplicaban. Es decir, se hacían más fuertes. ¿Sí? Lo mismo sucedió en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva. Dice que mientras más los perseguían, se multiplicaba más la iglesia, se fortalecía más. Los que son cristianos de cera con el fuego se derriten, pero los que son cristianos de barro con el fuego se endurecen. Amén. Somos vasos de barro, dice el apóstol. Somos vasos de barro donde el Señor depositó un tesoro precioso. Los que son cristianos de cera con el fuego se derriten, pero los que son cristianos de barro con el fuego se endurecen. No te permitas vivir una vida cristiana de carrusel, de montaña rusa, que un día estás arriba, otro día estás abatido, un día estás con fe y otro día no tienes nada de fe. No te permitas. Dios quiere que vivamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Y sabes, cuando dice de victoria en victoria es porque peleaste una batalla. La victoria no llega sola. Sí, tiene que haber una batalla. Alguien decía de una persona que se creía muy deportista y un pariente de ellos hacía reconocimientos y medallas. Entonces un día le dijo, oye, hazme una medalla de que gané pues gané una competencia así, hazme una medalla del primer lugar. Ah, bueno, ¿cuánto te cuesta? Pues tanto. La compró y la puso ahí en su casa, ahí en la entrada de su casa, dijo, ¿verdad? Me la gané. Y luego dijo, no, pues de una vez un trofeo, ¿no? Oye, pues hazme un trofeo. Y luego después, oye, hazme un reconocimiento. Total de que tenía ahí la entrada de su casa llena, ¿no? Y la gente que no lo conocía venía y, ay, ¿a poco eres no me estás viendo, verdad? Súper deportista, que Ironman ni que nada, ¿verdad? Mira todo lo que he ganado, ¿no? Pero sus familiares, ¿verdad? Decían, el loco. Sí. Las victorias solamente pueden venir a nuestras vidas cuando peleamos las batallas. Pero lo precioso es que no las peleas solo. Lo hermoso es que Dios pelea las batallas contigo y Él ya las peleó. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.